Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a través de este canal. Yo soy Jesús. Hoy es jueves 6 de julio. Les invito para que tengamos nuestro momento de oración y después nuestra reflexión. Cierren sus ojos, tomemos una respiración profunda. Todavía. Nos invitas, Padre, a convencernos de descubrir el verdadero amor que hay en ti y que tú nos has compartido a cada uno de nosotros. Y ese amor habita dentro de cada uno de nosotros. Nos insistes en vivir la vida, celebrar la vida, gozar la vida, despreocuparnos, viviendo cada momento, gozando cada momento para ser felices. Tu Padre, eres el primero en rechazar el sufrimiento, porque tú solamente eres amor. Por eso te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos, porque nos invitas a descubrir cómo poder entender que no venimos a sufrir, venimos a gozar a este mundo. Hemos venido a gozar a este mundo. Gracias, Padre. Gracias, porque el camino hacia ti es el camino del amor. Gracias porque así te ha parecido bien. Así sea, Padre. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Como hemos venido repitiendo una y otra vez, que fuimos creados solamente para experimentar el bien, pero nos ha hecho mucha falta profundizar para darnos cuenta que quien nos creó para ser felices. Pero tenemos muy marcado en nuestra manera de pensar que tenemos que sufrir, que a eso venimos a este mundo, para poder sufrir, que tenemos que resignarnos en el sufrimiento, en el dolor, que tenemos que aceptarlo, porque esa es voluntad de Dios. Y esto, lo hemos dicho, es una total equivocación. Eso no es verdad. Está tan marcado entre nosotros, traemos esa idea de sufrimiento en nuestra mente, tanto así que hay quienes se resisten a cambiar en su manera de pensar. ¿Cómo es posible seguir pensando que quien nos creó nos envió a este mundo para sufrir? ¿Acaso es un Dios que le gusta ver sufrir a sus propios hijos? Por eso hemos dicho que pensar que a Dios le gusta el sufrimiento, eso significa que no conocemos a Dios. Quien así lo afirma, no conoce a Dios. ¿Y cuántas veces hemos seguido escuchando a quienes sostienen esa idea? Pero ya sabemos cuál era nuestra respuesta. Nuestra respuesta va a ser siempre esa. No conoces a Dios. Todos aquellos que se resisten a aceptar que no venimos a este mundo a sufrir, tenemos que decir esa respuesta. Tú no conoces a Dios. Por eso así piensas. Podrán dar muchas explicaciones para justificar su idea y vendernos esa idea, pero la realidad es otra. Habrá quienes pongan como ejemplo al crucificado, la crucifixión del Maestro. Pero debemos entender una cosa, que son acontecimientos que Dios no puede controlar en absoluto, porque son sucesos en el espacio y en el tiempo que produce, se produce por voluntad del hombre.
Y como Dios respeta la libertad del hombre, son decisiones que el hombre toma. Y Dios nunca interferirá en las decisiones del hombre. Y si Dios lo hiciera, estaría ignorando la propia razón de haber creado al hombre. Porque el hombre vino para experimentar, vivir en el bien. Y tiene que saber elegir. El hombre tiene que saber elegir esto en qué me beneficia, esto en qué me va a perjudicar. Y tengo que ir eligiendo lo mejor para mí y el bien para los demás. Esa es la razón. Hoy entendemos la idea del crucificado, pero en aquel momento se les vendió la idea de que era un blasfemo, que era una persona que estaba en contra de la voluntad de Dios. Les vendieron la idea a aquellos a quienes se buscaba convencer. Y ellos se dejaron llevar por esa idea de lo que otros decían. ¿Y qué sucedió? Creyeron en lo que otros decían. Aceptaron su propia idea y por eso se llevó a cabo lo que ellos pretendían, lo que ellos decían y se cumplió. Se llevó a cabo lo que ellos pretendían, convencer a la gente y que la gente estuviera de acuerdo. Y estuvo de acuerdo por la manera como les manipularon y les dijeron las cosas. Hoy, aún hoy, seguimos aceptando la idea de otros sin experimentar nosotros mismos, sin reflexionar, sin profundizar. Seguimos aceptando lo que otros dicen, porque pensamos que tienen la razón, porque es un personaje en la sociedad, un líder en la sociedad, y pensamos que tiene razón lo que dice. Pero seguimos en lo mismo, estancados en no querer pensar, solamente lo que diga la voz de la otra persona. Eso le sucedió al maestro. Ellos no se pusieron a profundizar y a ver todo el bien que había hecho. Ellos lo que querían era una cosa, desaparecer, porque no va de acuerdo a mis intereses. Y hoy seguimos viviendo en esa misma situación. Desgraciadamente, hoy continuamos con esto. Por eso vean cuánta gente acepta el sufrimiento y piensa que ese sufrir, que tiene que sufrir. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Precisamente el acontecimiento nos dijo que era una injusticia, era una manera de pensar de unos cuantos, intereses de unos cuantos. Y entonces, eso debería llevarnos a nosotros a reflexionar y a profundizar que seguimos aceptando sin experimentar lo que otros dicen. Y así continuamos en la propia vida, pero nunca reflexionamos y decimos, entonces Dios me creó para enviarme a este mundo y poder sufrir. Me tocó sufrir ya. Ese es el camino. Y esto lo dijo el maestro. Y se lo dijo a la multitud, para que la multitud entendiera. Pero entonces se siguió lo mismo. Hicieron creer que tenía que sufrir como sufrió él. Que tenemos que sufrir como sufrió él. Y ciertamente que no. La vida, lo que vivimos, no es para eso. Es para ser felices. Eso es lo que debemos de entender. Nosotros debemos de seguir sosteniendo nuestra propia verdad. Debemos de experimentarlo, no aceptarlo, experimentarlo y cuando lo vivamos, digamos, esa es mi verdad, porque es mi propia experiencia. Como podemos ver ahora, los acontecimientos los hemos producido nosotros mismos y con toda la intención, como en el caso del crucificado, toda la intención para acabar con él. Y hoy seguimos en eso. Acontecimientos en la propia vida, nosotros mismos los hemos originado por nuestra manera de pensar, siempre esperando que otros decidan y nunca nosotros dar nuestra propia opinión. Otros acontecimientos más o menos conscientemente, como los desastres naturales, nosotros los hemos provocado. Es que no profundizamos. Nosotros mismos hemos provocado conscientemente los desastres naturales. Y lo hemos querido justificar diciendo que así es el destino. Ni modo.
pero el destino no es más que el conjunto de todos los pensamientos que en otras personas, que en otras palabras se le llama la conciencia del planeta. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa la conciencia del planeta? Mañana responderemos. Sigamos reflexionando. Porque todo eso que se nos da se llama amor de Dios. Reciban el amor de Dios. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias a todos.